El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escucharán mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Este cuarto domingo de Pascua normalmente se le suele llamar el Domingo del Buen Pastor. Se le suele llamar así pues porque el Evangelio da como su origen a ello. Hoy leemos una partecita muy pequeña, un fragmento de este discurso del evangelista San Juan del Buen Pastor. Cada año, durante 3 años consecutivos, se va leyendo ese discurso pues con diferentes elementos. Hoy es muy corto, pero dice bastante. Dice por lo menos 3 elementos muy significativos del Buen Pastor. Les cuento una experiencia personal que este evangelio lo pude entender muy bien cuando mi Dios me regaló una experiencia que no busqué, solamente se me prestó. Les cuento la historia. Cuando estaba trabajando en España, asistía a unos pueblitos muy lejanos y casi siempre coincidía que cuando iba a mi segunda misa, celebraba 4 misas los domingos en la mañana en 4 pueblos distintos, tipo 10:30 de la mañana antes de las 11, coincidía siempre con un rebaño. Iba en una zona, siempre el pastor era muy disciplinado y llevaba un rebaño, y eso era fijo que me tocaba a mí, parar el coche hasta que pasaba toda esa cantidad de ovejas, ¿no? De tanto pasar varias veces, pues una vez él me saludó, el pastor él no sabía que yo era el sacerdote, y entonces le dije: mira, es que yo soy el cura, porque él me dijo: ¿tú siempre pasas por aquí? Dije: sí, que siempre paso porque voy para misa. Entonces le dije: ¿dónde vives? Dijo: allí. Dijo: si quieres ven en semana y nos visitas. Listo. Fui esa semana, estuve allí con él y me hizo un curso intensivo en mediodía de cómo ser pastor. Yo pues no había tenido nunca el contacto con tantas ovejas ni aquello. Y entonces le dije: si es verdad que las ovejas son muy ariscas y solamente permiten que un pastor se le acerque. Y dijo: sí, pero si voy contigo tal vez ellas no te desconozcan. Entonces, ¿qué hizo este señor? Me dijo: no te puedes ir vestido así, yo te voy a prestar un chándal que él tenía de tantos de los que usaba, no estaba lavado y tenía que oler a eso. Claro, yo puse la cara y yo, esto, pero pues no hay de otra, ¿no? Bueno, que me puso un chándal de él, una chaqueta, en fin, y nos fuimos a visitar las ovejas. Claro, el olor hacía que las ovejas no me rechazaran. Ellas se acercaban, pero que cuando me miraban y veían que esa no era la cara del pastor, salían despavoridas. Algunas se acercaban, me olían, o sea, como quien dice: me huele, pero no me huele. Bueno, y yo le dije a él: ¿qué sonido produzco? Dijo: no, el que tú quieras. No, aquello era pavoroso. Ellas, o sea, iban y volvían. Se notaba la tensión entre las ovejas, ¿no? Y él, con una sola voz, con una voz que ellos producían, pues indicaba un mandato para las ovejas, ¿no? Que lo siguieran, o las regañaba o algo, o las felicitaba en cierto modo por si estaban haciendo bien. Era curioso aquello, ¿no? Solo entendí ese día el lenguaje de los pastores. Hay que meterse en el pellejo de un pastor para saber aquello. Le dije: bueno, ¿y los cuidados? Dijo: no, dijo, esto es de día y noche. Decías: yo no puedo dejar reemplazo aquí. Mi mujer, cuando me enfermo, es la que lo hace de pastor alternativo, porque la conocen. Dijo: si no, las ovejas no hacen caso. Las ovejas no te van a seguir si tú no estás ahí todos los días con ellas. Y entonces él tenía y miraba, las distinguía por algún rasgo característico, ¿no? Mira, es que aquella tiene un ojo más abajo que el otro.
esa se llama tuerta. Aquella tiene la cola que la para así, esa se llama rizada. Aquella tiene, y yo las veía igual. Vaya, sabía los pequeños detalles de las ovejas, ¿no? Aquella es más arisca, aquella camina así, esta come mucho, esta no deja comer a las otras. Todos los detalles entre, yo no sé cuántas ovejas había allí, pero yo creo que eran por ahí 100. No era un rebaño muy grande, pero eran como 100. Pequeñas, grandes, bueno. Sabía todo, ¿no? Cómo quitarle los parásitos a los animales estos, cuándo había que vacunarlas, todo. Un trabajo enorme. Yo no imaginé que un trabajo de pastor fuera así. Ese día, mi Dios me dio ese regalo y entendí mucho este evangelio de hoy, el evangelio del buen pastor, porque es que el Señor se pone en el pellejo de los pastores para decirle al pueblo, a aquellos que le siguen, cuál es uno de los rostros de Dios. Y es un rostro que a los judíos no les cayó tan bien. Si ustedes miran el Antiguo Testamento, van a encontrar un profeta, uno o dos profetas, que hablan de la figura del pastor para compararla con Dios. ¿Quiénes son? Ezequiel. Ezequiel va a encarar a los líderes del pueblo de Israel. Los líderes eran los reyes, la clase dirigente, los políticos de su tiempo, y en algunas ocasiones también a los sacerdotes, la clase dirigente religiosa, y los encaraba diciéndoles: ustedes que son los pastores no están haciendo el pastoreo como deben, porque ustedes solo se lucran de las ovejas. A ustedes solo les importa el bienestar familiar, pero cuando las ovejas están en peligro, salen corriendo. Es la denuncia que hace Ezequiel. Y el profeta Isaías habla en su última parte, en el tercer Isaías, la tercera parte de Isaías, habla de el futuro Mesías. Y entonces dice que el futuro Mesías sería un pastor. Una imagen nueva para los israelitas. Será un pastor, es más, será un pastor que él será el que va a ser llevado al matadero. O sea, las ovejas no irán al matadero. ¿Quién irá al matadero? El pastor en lugar de las ovejas. Y las enfermedades de las ovejas y las debilidades de las ovejas las tendría que cargar ese futuro pastor. Una figura muy bonita. Son la llamada figura del siervo doliente, así se le llama esa tercera parte de Isaías, los cánticos del siervo doliente. Los judíos más distinguidos de las letras de la Biblia no lo entendieron así. ¿A qué se referirá esa profecía futura? Por eso Jesús, cuando dice yo soy el buen pastor, ¿qué está queriendo decir? Se están cumpliendo las profecías. Yo soy ese verdadero pastor. Ellas escuchan mi voz, solo ellas. ¿Qué voz? No una voz cualquiera, sino la voz autorizada, como quien dice, he venido no a engañarlos. Cuando el Señor dice yo soy la voz, es decir, hay tantas palabras en el mundo, hay tantas personas que se ufanan decir cosas verdaderas, pero los dejan perdidos, los dejan en mentira. Yo no los puedo engañar. Mi voz no engaña a las ovejas. Cuando las ovejas escuchan mi voz, me pueden seguir porque yo soy la verdad. Es un juego de palabras muy profundo el que aparece allí. Él tiene la palabra autorizada para decirle a las ovejas quiénes son ellas y la voz autorizada para decir quién es Dios, porque eres el verdadero profeta. Las ovejas me escuchan y luego son capaces de seguirme. Imagínense que las ovejas me hubieran seguido a mí ese día allí. Bueno, si hubiera ido el pastor y me hubiera dicho, bueno, esta tarde vas a ser tú el pastor. Pues no sé qué hubiera sido de aquel rebaño, ¿no? ¿Dónde los voy a llevar a brevar? ¿A qué pastos? ¿O que los hubieran entrado por donde no es? Aquello hubiera sido un desastre, no me imagino. O que hubiera llegado un ladrón o un animal, un lobo, yo hubiera quizás salido corriendo, ¿no? No. El pastor, ¿qué hace? Da su vida, es el que se enfrenta con el lobo. Cristo se ha enfrentado con el lobo. ¿Y cuál es ese lobo? El demonio. El demonio ha venido a
robar lo que es de Dios, a robar nuestra alma. ¿Quién es el que ha guerreado? Cristo. La Semana Santa lo recordábamos. Cristo ha sido no un derrotado, ha sido un guerrero que ha salido a pelear con el demonio y le ha robado aquello que él quería, el daño que él quería hacernos. Muerto ha vencido la muerte. Eso es lo que celebramos en el tiempo de la Pascua. Miren la imagen tan bonita que tenemos allá del resucitado, ¿no? El glorioso resucitado, como recordándonos, mírenme, yo he vencido la muerte, el demonio no pudo contra mí. Ese es el sentido. La tercera lectura que escuchamos hoy del libro del Apocalipsis canta ese triunfo. Y entonces dice que cómo va a ser al final de los tiempos. Es una imagen muy bonita porque recuerda nuestro bautismo y recuerda para qué fuimos hechos. Y dice que al final de la historia saldrá una muchedumbre inmensa. Dicen que son 144,000. Es un número simbólico para decir el pueblo de Dios, las 12 tribus multiplicadas por 12, o sea, una muchedumbre incontable que conoce al Salvador del mundo. Y dice, y llevan, ¿cómo van vestidos ellos? Túnicas blancas. Túnicas blancas. ¿Qué alude las túnicas blancas? El bautismo. Cuando uno lo bautizan, ustedes saben que nos ponen sobre si no vamos vestidos de blanco, normalmente por eso se ponen los niños de blanco el día del bautismo, ¿no? Símbolo del bautismo. Y si no, le pone uno un trozo de tela al sacerdote, de estola o de algo, indicándole la vestidura blanca, ¿sí? Estos hermanos que están aquí con sus túnicas, es porque esa es la túnica del bautizado. Y yo antes de ser sacerdote soy ¿qué? Esta es la grandeza, esto es lo que nos iguala. Aquí todos podrían un día llegar con alba, pues no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ustedes son bautizados. Es decir, ¿quiénes? Bautizados. Pero esos bautizados que van al final de la historia, digamos ese rebaño que va precedido por el pastor, dice un detalle. Van con algo en las manos. ¿Alguien escuchó qué decía esa tercera lectura? Llevaban unas palmas. ¿Qué es la palma? El martirio. O sea, fueron martirizados. O sea, esos les tocó dar la vida. A esos les tocó ser criticados, perseguidos, juzgados. Esa muchedumbre dio su vida por lo que valía la pena, pero iban vivos, no iban muertos. Es un sentido para decir el cristiano, las ovejas, las buenas ovejas, siguen al buen pastor a pesar de que expongan su vida, porque saben que la vida la tienen asegurada, porque Él ya la aseguró por nosotros. Es un sentido muy bonito pues del libro del Apocalipsis. Es un ánimo, es una voz de ánimo lo que nos están diciendo. Ánimo, miren que este mundo es difícil, pero ánimo con su fe, adelante. Esta mañana desayunaba y los que conocieron, que han visto en varias celebraciones aquí, el Jueves Santo vino de nuevo Monseñor Emilio Goulet, uno de los 3 obispos que viven con nosotros en casa, y esta mañana me preguntó, ¿vas a ir a Santa Teresa? Yo, sí, padre, sí, monseñor, todos los domingos voy a Santa Teresa. Y yo, recuérdales lo que les dije y que les he dicho muchas veces a las comunidades latinas, que ellos no se pueden cansar de ser luz, que ellos son los que tienen que hacer que la fe no se apague en Montreal, que ellos son los que tienen que contagiar de la fe a los que la han perdido, que ellos son, en resumidas cuentas, los que tienen que llevar con dignidad ¿qué? La túnica de bautizados, aunque los martiricen. Ahí pues les traigo el recado de Monseñor, ¿no? Que es lo que las lecturas de hoy nos están diciendo. El buen pastor da su vida por las ovejas y ellos le siguen. ¿Por qué? Porque confían que el que ha dado la vida no los puede dejar en mitad de camino. Ese es el sentido de la Pascua, hermanos. Por eso esa figura del buen pastor es tan bonita y tan profunda. Esa es una figura realmente profunda. A nosotros los sacerdotes nos reta muchísimo esta figura porque se nos dice, ustedes son pastores. Y a veces decir, tengo que oler a oveja, dice el Papa Francisco que el buen pastor tiene que oler a oveja, ¿no?
¿Cómo es eso? Acercarse y untarse de ovejas, estar con las ovejas, cargar a veces sufrimientos de muchas cosas, conocer profundamente la oveja. Es un reto para nosotros, pero por fortuna que hay muchas más ovejas, ¿no? Esta mañana me escribía un señor que conozco con su esposa, me decían: hey, padrecito, feliz día del buen pastor. Bueno, una frase muy bonita ahí. Y yo le respondí: gracias, pero también te felicito a ti y a tu esposa, porque también ustedes son pastores. Sí, usted padre de familia, usted madre de familia, usted también es pastor. Los papás no son pastores, claro, están conduciendo, ayudando a conducir también esas ovejitas por el camino del bien. Y es allá donde empieza la verdadera conducción del rebaño, en la casa. Los maestros, en sus diferentes ramas, los abuelos, las abuelas que están enseñándole pequeñas o grandes cosas a sus nietos, los líderes políticos que tienen a su cargo personas, son pastores, claro. El pastoreo es algo conjunto. Ustedes también lo son. Son ovejas, pero antes también son, pero después también son pastores. Decía Agustín de Hipona en un bello testimonio que se recoge precisamente en este día, en la liturgia de las horas. Decía él: frente a ustedes soy pastor, pero con ustedes soy oveja. Con ustedes tengo que buscar mi propia salvación, tengo que exigirme, tengo que ser fiel, pero frente a ustedes soy también pastor. Doble trabajo, ¿no? Pues bien, ustedes también decir lo mismo. Frente a sus hijos, ustedes son los padres que orientan, pero con sus hijos también son corresponsables de su propia salvación. No es indicar caminos. El buen pastor no es el que les dice a las ovejas, da un silbido y dice: por allá, no. El buen pastor es el que camina. Es más, ellas van detrás. O a veces el pastor en el sentido de empujar a las ovejas. Entonces el pastor va detrás como empujándolas. A ver. Otras veces es el pastor que se pone para indicar el camino. Otras veces es el que pone como ejemplo. A ese es el que seguimos. Ese es el buen pastor. Pero no es un pastor que va a ser vencido. No es un pastor que muere y las ovejas quedan huérfanas. Es un pastor que ha recuperado la vida y la ha recuperado para siempre. Ese pastor es Cristo resucitado. Y por eso es la fiesta de la Pascua la que nos lo recuerda. Pidámosle pues al Señor eso. Pidámosle la fe en Él. Pidámosle que aceptemos ese reto de ayudar a conducir su rebaño y de ser fieles ovejas de su rebaño hasta el final. Quizá con las manos, con las palmas del martirio, quizá no, pero por lo menos con las túnicas impolutas, limpias de nuestro bautismo, o sucias también por los tumbos y retumbos que damos en el mundo, pero con ella puesta. Bautizados, orgullosos de ser cristianos, orgullosos de ser ovejas de su rebaño.